Hay expectación, hay movimiento, sobre todo con este nuevo gobierno que asume. ¿Cómo está avanzando el proyecto del quinto retiro en la Cámara de Diputados? ¿Hay agua, no hay agua? ¿En qué está este proyecto? Bueno, lo primero, Julia, es que afortunadamente tenemos proyecto del quinto retiro y del retiro del 100%. Y lo digo porque es necesario recordar que cuando se votó el cuarto retiro en la Cámara de Diputados, que venía de vuelta de toda su tramitación y se perdió por 3 votos solamente, ¿cierto? Si se perdía sin la presentación de un proyecto de quinto retiro y retiro del 100%, al perderse en su Cámara de origen, que es la Cámara de Diputados, no existe la posibilidad en un año más de presentar un proyecto de retiro. Sin embargo, la abuela, acompañada del diputado Félix González del Partido Ecologista Verde, tomamos la precaución de presentar horas antes de esa votación este proyecto de quinto retiro y retiro del 100%, sorpresa para todos aquellos que creían que con esa votación se terminaba el tema de los retiros. Y hoy día entonces lo primero que hay que valorar es que tenemos la posibilidad de que esta presentación se tramite, cuando así lo decían las instancias correspondientes de la Cámara. Ahora bien, Julia, yo habría preferido que no tuviéramos el anuncio presidencial que hemos tenido, porque, como todo el mundo a estas alturas sabe, los retiros, entre otras cosas, han servido para que la ciudadanía se involucre mucho en el trámite legislativo y conozca una serie de cosas, lo que son las indicaciones, cómo funcionan las comisiones. Pues bien, ocurre que yo tenía la esperanza de que el presidente electo pudiera hacer una presentación de quinto retiro desde una moción presidencial el día 11 de marzo, asumiendo su primera medida fuera presentar este proyecto de quinto retiro, en cuyo caso, al ser una moción presidencial, no necesitaría ese proyecto los altísimos quórums que la ciudadanía ya sabe que necesitamos para aprobarlo en la Cámara y en el Senado, puesto que las mociones presidenciales se definen simplemente con mayoría simple en la Cámara. Pero lamentablemente eso no sucedió. Y lamentablemente eso no es que no haya sucedido, sino que se ha manifestado quien el presidente electo escogió como ministro de Hacienda, como es el caso de Mario Marcel, completamente contrario a los retiros de la AFP, y ha dicho que esto no es parte de del proyecto o programa que planea llevar a cabo Gabriel Boric. ¿Cómo tomas las palabras de Mario Marcel? Me importan mucho las palabras de Mario Marcel, pero más me importan las palabras del presidente electo. Y yo no pierdo la esperanza de que el presidente electo, que ha dicho que será una prioridad de su gobierno escuchar a la ciudadanía, cambie de opinión de aquí al 11 de marzo. ¿Ya? Hace 2 días, a través de Twitter, le escribiste al presidente electo en una forma muy respetuosa, pidiéndole, casi rogándole: presidente electo Gabriel Boric, respetuosamente le pido que devuelva su dinero a las personas desesperadas en esta pandemia desatada. Lo que era bueno hace un mes, cuando usted votó a favor, el cuarto retiro, es urgente hoy. Es lo justo y puede salvar vidas. ¿Le contestó el presidente electo? Hasta ahora no. Yo me imagino que está en reflexión a partir de esas palabras, pero sobre todo me imagino que tendrá que considerar, como él mismo ha dicho, el clamor de la ciudadanía. Todos los periodistas, todos los medios de comunicación sabemos el nivel de presión que existe de parte de los ciudadanos respecto a un quinto retiro y también de un retiro del 100%. Y Gabriel Boric ha dicho claramente que este va a ser un gobierno, a diferencia del que todavía vivimos de Piñera, que yo lo he llamado desgobierno, que escucha, ¿ya? Y si es así, yo creo que existe la posibilidad de que el presidente escuche, para lo cual la gente se está manifestando. Pero las declaraciones de la ministra, de quien va a asumir el Ministerio de Interior, Isquia Siches, del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y las del mismo presidente, ¿no son un portazo definitivamente para poder llegar a buen puerto y tramitar este quinto retiro? Son situaciones distintas. Isquia Siches, en mi opinión, ha sido sumamente cuidadosa con este tema y más bien ha enviado la pelota hacia el Ministerio de Hacienda. Mario Marcel, por otro lado, sabemos que es un corpóreo del neoliberalismo, que es una persona que ha defendido los intereses de las AFP, de la banca,
y de los grandes empresarios de este país, y que probablemente lo va a seguir haciendo. Hay quienes confían en que Mario Marcel sufrió un cambio cromosomático y va a llegar al Ministerio de Hacienda convertido en una persona distinta a la que ha sido durante 20 años de servicio público. Yo considero que eso es difícil, pero que hay que apostar, aquí hay que hacer una apuesta generalizada, porque el objetivo es conseguir un quinto retiro. Y yo te recuerdo, Julia, que el actual presidente Piñera se opuso de la manera más tenaz al primero, segundo, tercer y cuarto retiro. Sin embargo, logramos sacar 3 retiros adelante con la oposición presidencial, con la oposición de gran parte del empresariado de manera activa, ¿cierto? Influyendo, con la oposición explícita del Banco Central, que para estos efectos perdió su autonomía y se metió en política contingente, y logramos sacar adelante un proyecto que necesitaba de una cantidad gigantesca de parlamentarios. Fueron 130 parlamentarios, para aquellos que dicen que yo divido. Bueno, fuimos capaces de concitar una mayoría nunca vista en la Cámara de Diputados en su historia en torno a un proyecto sumamente complejo. Es más, logramos superar el escollo del Tribunal Constitucional, que era el gran cuco final, ¿cierto? Y que finalmente señaló que los retiros estaban adecuadamente tramitados y que por lo tanto el veto presidencial no tenía sentido. Diputada, pero usted hablaba del cuarto retiro que finalmente fue rechazado, en donde faltaron tan solo 3 votos. Este 11 de marzo se renueva parte de la Cámara de Diputados y también del Senado. Dicen que va a quedar muchísimo más equilibrado, más dividido, más polarizado también. ¿Cómo ve la piscina para, a partir del 11 de marzo, poder tramitar este quinto retiro? ¿La ve más complejo que los escenarios anteriores o ya empezó a hacer su trabajo con los que van a llegar a partir del 11 de marzo? Bueno, yo creo que una primera desilusión sobre la cual yo sigo trabajando es la opinión del nuevo presidente, en que aparece inexplicable, creo yo, ante la ciudadanía, que un señor que en su calidad de diputado votó hace un mes a favor de un cuarto retiro y que votó consecutivamente a favor de todos ellos, pero que hace recién un mes lo votó a favor, hoy día se niegue, sobre todo considerando, Julia, que las proyecciones son sumamente complejas, de alrededor de 40.000 contagios diarios probablemente. Yo creo que por más que sea evitado, finalmente va a tener que haber un retroceso en las medidas, por ejemplo, de fase, y la gente va a estar mucho más complejizada en su capacidad laboral, mucho más, enormemente más. Pero además de eso tenemos otros elementos como el IMASEC, el crecimiento, digamos que es un objetivo de cualquier gobierno, particularmente el entrante, y que no cabe duda, y hay que decirlo con claridad porque los especialistas no lo señalan, que los retiros han sido un fuerte aliciente al crecimiento económico del país. Pero también dicen que ha sido un fuerte aliciente a precisamente la inflación, ya que todo se haya encarecido en Chile, como si fuera el único país que está con inflación. Claro, como que seguramente yo influí en la inflación que hay en Europa o tuve la culpa de la inflación que hay en Estados Unidos. Sin embargo, saltándonos esa parte, yo creo que vamos a llegar a una situación a marzo, cuando irrumpa el nuevo gobierno, que va a ser absolutamente necesario un retiro, salvo, y ahí pongo una duda, que el gobierno acometa una cantidad de medidas que, en mi opinión, son imposibles. ¿Como cuál? ¿Renovar el IFE? ¿De dónde? Renovación del IFE laboral, en fin, una cantidad de medidas, muchas medidas, que podrían implicar un cierto equilibrio respecto de la necesidad urgente, imperiosa que va a tener la gente en ese momento. Entonces, si tomamos todos estos elementos y otros más, Julia, y en que el central, para mi gusto, es la petición, la exigencia de la ciudadanía, porque recordemos que estos fondos no le pertenecen a Gabriel Boric, ni le pertenecen a Mario Marcel, ni menos a la banca, ni menos al empresariado. Estos fondos le pertenecen a usted, señora, que está en su casa, a usted, galán Maduro, que está en su casa, y que está exigiendo de todas las maneras posibles que esto se haga efectivo, que le devuelvan su plata a la gente.
Hablando del IFE, ¿usted cree que es una medida positiva que se debería restablecer con el nuevo gobierno a partir de marzo? Por supuesto. A mucha gente le salvó definitivamente el año que había quedado cesante y a través del IFE pudieron salir adelante. Por supuesto, yo creo que todas las medidas que nosotros exigimos, ¿ya?, como oposición a Piñera, ahora que va a estar en el gobierno un opositor a Piñera, deberían hacerse efectivas inmediatamente, ¿ya? Y por lo tanto yo espero que lo primero que haga efectivamente el nuevo gobierno sea implementar un IFE universal. Le preguntaba si ya había tomado... Y no es la única medida, hay muchas otras que son las que exigimos en su momento que sería necesario aplicar. Le preguntaba si ya había tomado contacto con quienes van a ser sus compañeros nuevos en el Congreso en relación al quinto retiro. Si algo la vimos durante el año pasado era correr entre oficinas, tratando de hacer lobby, juntando los votos para que estos proyectos se fueran aprobando, estos retiros reiteradamente. Tengo entendido que hace 2 semanas invitaron a conocer a quienes van a asumir por primera vez en la Cámara de Diputados, algunos de ellos, y ya estuvo conversaciones. Sí, Julia, en eso me gustaría comentarte que si yo tuviera corazón, si no se lo hubieran llevado mi alma las hermanas Peña hace muchos años atrás, tendría que decirte que este tema de los retiros y su tramitación en la Cámara ha sido desde el punto de vista político-humano muy emocionante, muy conmovedor, porque efectivamente se han unido voluntades que eran prácticamente opuestas por completo, que jamás yo me habría imaginado que podríamos haber llegado a un acuerdo tan amplio con muchas personas, particularmente de la derecha, ¿ya? Y fuimos capaces, porque además ellos no solamente pusieron el voto, muchos de ellos fueron activistas de los retiros contra su gobierno, recibiendo amenazas para su reelección, por ejemplo, todos ellos. Del diputado Durán, por ejemplo. No solo el diputado Durán, tenemos por lo menos 20 diputados de la derecha que fueron amenazados por sus candidatos presidenciales, por el gobierno, y frente a los cuales hubo medidas además concretas en muchos casos, efectivamente. O sea, esas amenazas en algunos casos se hicieron efectivas. Entonces, lo que ocurrió en la Cámara con los retiros, yo creo que de alguna manera ejemplifica muy bien que los retiros son una demanda que supera las diferencias. Los retiros no son una demanda ni de izquierda ni de derecha, no son una demanda ni de viejos ni de jóvenes, son una demanda de la ciudadanía. Una demanda además que a mi juicio contiene un elemento político de fondo, que es la crítica que se hizo desde el estallido social. Y en eso yo quiero recordar que las dos fundamentales demandas del estallido social no eran ninguna de las que posteriormente se ejecutaron. Eran básicamente pensiones justas y dignas para los viejos y que se fuera Piñera. Y para concretar, entonces, ya comenzó las conversaciones para, en el eventual caso de que no vuelva el IFE laboral, el IFE para toda la familia, y que las condiciones sigan muy duras para todos los chilenos a partir de marzo y el nuevo gobierno. ¿Ya están conversaciones con los otros diputados para este quinto retiro? Por supuesto, ese es mi deber. O sea, no está de vacaciones. No. Yo estoy mandatada para eso, y probablemente la diferencia que hay muchas veces desde la observación de la ciudadanía al estilo, por llamarlo de alguna manera, que yo tengo, es que yo cumplo permanentemente mi mandato. Es decir, yo entiendo que mi deber es hacer todo, y cuando digo todo me refiero exactamente a todo lo que sea necesario para que esa demanda de la ciudadanía se haga efectiva. Y por lo tanto eso significa conversar permanentemente, incluso con aquellos que nadie se imaginaría que yo podría llegar a conversar, ¿ya? Porque es en esas conversaciones, en ese encuentro humano con parlamentarios muy distintos, donde se produjo este triunfo que le salvó la vida a millones de chilenos, que han sido los 3 retiros que se hicieron efectivos. El próximo 11 de marzo asume Gabriel Boric como presidente de nuestro país, y todavía está en la retina de muchos chilenos aquel video que se hizo viral en el cual usted se refería a que no lograba reunir las 33.000 firmas para poder ser candidato a las primarias. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo ve ese minuto? Bueno, yo me alegro mucho que el propio presidente electo me agradeció públicamente
Y creo que es algo que está superado por él y, por cierto, por mí. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conversar con el presidente electo? No me gustaría comentar eso, ¿ya? Porque es obvio que estamos en la Cámara, ¿ya? El presidente electo sigue siendo diputado hasta el día 11 de marzo. Yo tengo una relación con toda la gente del Frente Amplio que, curiosamente, contra la leyenda, hemos pasado 4 años en que hemos tenido encontrones fuertes, importantes, que han sido públicos, pero que se trata fundamentalmente de diferencias políticas, ¿ya? Pero existe toda otra parte en que hemos votado juntos durante 4 años, hemos trabajado juntos durante 4 años, y con muchos de ellos yo tengo además una cercanía personal, ¿ya? Entonces, sin entrar a comentar específicamente, que me parecería inoficioso, cuáles son o no son mis conversaciones con el presidente electo, no me voy a venir aquí a levantar el tarro, por ejemplo.